Primeramente, para los hermanos o hermanas que no conocen algo de el imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, vamos a mencionar algo bien breve de él. Simplemente decir de que él era uno de los imams grandes de Ahl Sunnah wal Jama'a. Hoy en día los enemigos de la Sunnah y los desviados del Corán y la Sunnah, que se han desviado del Corán y la Sunnah, pues usan el nombre del Sheikh para nombrar la gente de la Sunnah como extremistas, diciendo él es Wahhabi, o ellos son Wahhabis, o ellos están sobre la Wahhabiyya. Y eso es porque normalmente esa gente tienen algo de innovación o desvío en su práctica o creencia. Entonces, cuando la gente de la Sunnah dice que tal cosa es ilícita o tal cosa es innovación o tal cosa es un desvío de la Sunnah o tal cosa es kufr o es shirk, cuando la gente de la Sunnah trata de corregir las acciones y creencias de la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoy en día, diciendo que tal cosa es shirk, debemos regresar a tawhid, o tal cosa es kufr, debemos regresar al iman, o tal cosa es bid'ah, innovación, y debemos regresar a la sunnah, o tal cosa es digamos desvío, y debemos regresar a la guía, al camino recto, con evidencias y pruebas del Corán y la Sunnah y la práctica de los Sahaba, pues nos dan ese nombre Wahhabi. Por ser que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, el imam de la da'wah de Tawhid, él era uno de los grandes sabios en su tiempo, o era el grande sabio en su tiempo, el imam, que llamaba al Tawhid y Sunnah. Y en ese tiempo, Arabia regresó a las prácticas de politeísmo y de innovaciones, de kufr y shirk, y de bid'ah, y de innovaciones. Y el Sheikh en su da'wah, pues corregía y refutaba esas innovaciones y esas prácticas de kufr y shirk con el Corán y la Sunnah y la práctica de los Salafus Salih. Entonces, por ser que el Sheikh refutó a esos grupos como por ejemplo los Shia y los Sufis y esas sectas desviadas como los Quburiyun, aquellos que van a las tumbas y suplican a los santos o los muertos de las tumbas, haciéndolos como santos, o suplicando, haciendo shirk con su sheikh, sufi sheikh o shia sheikh. Por ser que el sheikh refutaba esas acciones y nombró a esa gente que hacía eso como gente desviada, pues hoy en día mencionan lo mismo de la gente de la Sunnah, diciendo pues esa persona es Wahhabi, por ser que la gente de la Sunnah refuta la falsedad. Y claro, la gente enemiga de la Sunnah o enemiga de la gente de la Sunnah, pues exageran lo que dicen, mienten y atacan la gente de la Sunnah, por ser que ellos se aferran al Corán y la Sunnah y la práctica de los Sahaba, tomando el conocimiento de esos imams de la Sunnah y aferrándose a ese camino, el manhaj de los salaf, o la aqida de los salaf, la creencia o metodología de los sahaba y esas primeras generaciones. Entonces, ese nombre Wahhabi es un nombre inventado por los enemigos de la Sunnah. No existe una secta de las sectas desviadas del Islam que se llama Wahhabiyya. No existe eso. Ese nombre fue inventado por los Shia y los Sufis, que ellos
tratan de justificar ese shirk y kufr que hacen en suplicar a los muertos en las tumbas, diciendo que no es shirk, o suplicando a sus sheikhs, dándoles características que solo es para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Así que cuando Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah estableció su da'wa a Allah subhanahu wa ta'ala, la da'wa de Tawhid, los enemigos de la Sunna y los enemigos del Sheikh empezaron a atacar el Sheikh, mentir sobre el Sheikh y inventar cosas en contra del Sheikh y sus alumnos, la gente de la Sunna, en ese tiempo y en ese lugar, en Arabia. Así que mencionamos eso porque eso no ha parado, no ha terminado eso sigue hoy en día. Hoy en día hay gente que todavía usa ese término, Wahhabi o Wahhabía, o ellos son Wahhabi. Y eso es porque ellos no ven o no les gusta la da'wa o el camino del Corán y la Sunna. Quieren seguir sus deseos, quieren seguir sus opiniones, o quieren seguir sus pasiones y sus deseos, en vez de seguir las evidencias del Corán y la Sunna. A esa gente, si le recitas un aya del Corán o un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, va a decir, pero mi sheikh dice tal y tal cosa, o mi imam dice tal y tal cosa. Aunque le estás recitando una aya del Corán o un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que hoy en día existen. Y para los predicadores de la Sunna, o los imams de la Sunna, o los sabios de la Sunna, son atacados con ese nombre Wahhabi. O también puede ser que a la persona que sigue el camino de los Salaf, pues lo atacan con diferentes nombres, acorde al nombre de su sheikh, o el nombre, por ejemplo, hoy en día dicen, él es Jami, por ser que uno de los sheikhs de Ahl Sunnah es Muhammad Aman Jami, o él es Madkhali, tratando de atacar Sheikh Rabi' al-Madkhali, o gente, o sea, nombres así que usan en contra la gente de la Sunna, que no es algo nuevo, es algo antiguo que usaban en ese tiempo. En el tiempo del Imam Ahmed ibn Hanbal, que Imam Ahmed era uno de los sabios grandes y los imams que refutó las innovaciones y estuvo en contra la gente de la bid'ah, refutándolos y escribiendo en contra, refutando, sea en palabra y en forma escrita. Empezaron a decir los primeros nombres de la gente, de Imam Ahmed, y la gente y los alumnos y la gente que seguía a Imam Ahmed en el credo de Ahl Sunnah, en contra del desvío de esa gente de los Jahmiyyah. Pues ellos empezaron a decir, él es Hanbali, antes de el nombre y el término de la escuela de jurisprudencia que hoy en día se usa, Hanbali, Shafi'i, Maliki, Hanafi, para las escuelas de jurisprudencia islámica. Pero antes de eso, antes de ese término, inventaron ese nombre, Hanbali, llamaban la gente de la Sunna, es decir, los enemigos de la gente de la Sunna, nombraban a los que seguían a Imam Ahmed en esa da'wa, los llamaban Hanbali, Hanabila, en ese tiempo. Entonces no es algo nuevo, ya Juan, barakallahu fikum, no es algo nuevo. Entonces, ya Juan, el Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah era uno de los imams grandes de Ahl Sunnah. Uno de los imams grandes de Ahl Sunnah, y él luchó en contra el desvío, en contra la bid'ah, en contra el kufr y en contra el shirk, para establecer el din de Allah subhanahu wa ta'ala y corregir las acciones, dichos y creencias de los musulmanes que regresaron a ese desvío, el desvío antiguo de sus abuelos y padres, en el tiempo preislámico, antes de que llegó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces Sheikh Muhammad Abdul Wahhab escribió varios libros
sobre los temas de Aqida, Tawhid, Sunnah, Hadith, Fiqh, Tafsir, Sira, en todos los temas de las esencias del Din de Allah. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, escribió en cada tema esencia. Así que los libros del Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, son cortos porque los hizo fácil para la persona común de estudiar y entender